Hola, ¿qué tal? Encantados de formar parte de esta jornada. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz Domínguez y bueno, soy consultor educativo, he trabajado como profesor L, aunque en este caso vengo a hablar del proyecto de Yo Soy Tu Profe, que se encarga de la divulgación en redes principalmente de la ciencia. Actualmente también realizo el doctorado en TIC y educación a distancia. Y bueno, les vengo a presentar el proyecto de Yo Soy Tu Profe y el trabajo que hago en él. ¿Qué es Yo Soy Tu Profe? Yo Soy Tu Profe es un punto de encuentro, o pretende ser un punto de encuentro en el ámbito educativo y en concreto está especializado en la divulgación científica. Es decir, lo que hacemos es compartir, la mayor parte es recursos de matemáticas, también hay artículos de ciencia y se ha intentado adquirir ese carácter transversal a través de experiencias en tecnología educativa o entrevistas a otros docentes, por ejemplo, ¿no? O artículos de reflexión a través de la educación. Desde un principio la filosofía de este proyecto ha sido mantener el carácter transversal de la educación, entendiendo que la educación en sí evidentemente está especializada en temática, pero que nunca debe perder esa naturaleza generalista que la caracteriza. ¿Por qué surgió Yo Soy Tu Profe? Yo Soy Tu Profe surgió ante una necesidad, porque en aquella época, cuando empecé el proyecto, hace más o menos como 3 años, estaba dando clases particulares, la verdad que también empezaba ya con la idea de empezar el doctorado y, bueno, estaba realizando el máster de formación de profesorado, pero ya con la idea en empezar el doctorado. Y veía que existía una burbuja alrededor de los recursos, es decir, tanto mis alumnos que eran de diferentes temáticas y diferentes centros y con características diversas, necesitaban adquirir recursos que no encontraban de manera accesible y igualmente yo tampoco encontraba esos recursos porque cuando intentaba o bien prepararme las clases o bien adquirir conocimientos para realizar, en este caso el TFM, pero con vistas al doctorado, veía que existía una burbuja donde los recursos eran muy poco accesibles y útiles. Entonces, entiendo que la creación de recursos, el tiempo que yo invierto en elaborar contenidos, esos contenidos deberían de estar abiertos y accesibles para todos aquellos que los quieran utilizar. ¿Por qué? Porque al final de nada sirve que yo esté adquiriendo conocimientos si no soy capaz de transmitir esos conocimientos al resto de las personas, ¿no? Y en eso consiste el conocimiento colectivo que podemos adquirir a través de las redes sociales. ¿Para qué sirve Yo Soy Tu Profe? La realidad es que a día de hoy se dan dos circunstancias. Por un lado, existe la necesidad del cambio del rol docente, es decir, está el foco puesto sobre la figura del docente como el agente transformador, es decir, se entiende que es el docente el que debe provocar la innovación o la transformación educativa. Se habla mucho también de innovación y de transformación, pero por otro lado también es verdad que la innovación o no llega a visualizarse de manera tangible. Y por otro lado está la figura del aprendizaje informal, que alcanza cada día un mayor protagonismo.
En este sentido, los dos puntos que unen, es decir, el punto de unión entre estas dos figuras es la interconexión, es decir, vivimos interconectados, estamos en lo que se entiende o lo que se nombró como la era digital, donde vivimos por y para la red. Pues el punto de unión puede ser convertir o reconvertir la figura del docente en la figura del tutor en red o el docente virtual. De esta manera, lo que hacemos es reinterpretar la figura de nuestra identidad docente, que sería nuestra identidad física, con nuestra identidad digital, con nuestra marca personal en la red como tutores. Profesionalmente seríamos o reconduciríamos nuestra profesión hacia el tutor en la red. Y es una manera también, una manera de desarrollar nuestra profesión. Al mismo tiempo también lo que veo es que cada día más, hablando de la interconexión, existen ya comunidades en la red, es decir, hay un sinfín de docentes que se vuelcan en ella y crean una marca personal. Pero me gustaría tener un matiz porque veo que cada día más, por ejemplo, en Instagram o en otras redes como en Twitter, se crean comunidades de docentes, existen claustros grandes de docentes virtuales y quizás veo que olvidamos más lo que sería como el carácter transversal, porque el carácter transversal de la educación implica que esta divulgación en la red alcance al mayor número de gente posible, es decir, que no quede encerrado en la misma figura que podría ser el claustro presencial en la figura del claustro virtual. Es decir, entiendo que la educación tiene un carácter transversal que debe alcanzar al mayor número de gente posible y nuestra figura como docentes en la red no solo es transmitir o reproducir la figura de docente presencial en docente virtual, sino de la figura de compartir todo aquello que sé y todo aquello que he podido aprender gracias a mi educación, la educación bancaria, aquella en la que me transmitían conocimientos y yo los adquiría, pues ahora la funcionalidad de cambiar esa figura viene a ser en yo todo lo que tengo lo doy. Y todo lo que tengo lo doy, ¿cómo? A través de la red. ¿Todos los docentes deben de hacer lo mismo? Pues evidentemente no. Es decir, cada docente tiene unas necesidades y unas características concretas. Además, la carga de trabajo per se de un docente ya es elevada y que nadie se piense que compartir recursos en la red es algo sencillo y que no implica un sacrificio y un esfuerzo considerable, porque no van a estar remunerados y forma parte de tu tiempo personal que lo implica en desarrollar tu profesión muchas veces simplemente por las ganas de divulgar. Pero esa identidad o esa marca personal como rol docente no tiene por qué ir vinculada única y exclusivamente a la creación de recursos. Uno también puede divulgar a través de recursos que encuentra en la red de otras personas que le parecen interesantes y que quiere que esos alcancen al máximo número de gente posible. Y vuelvo a repetir lo de que alcance al máximo número de gente posible porque entiendo que todo esto debería de funcionar para eso, para romper burbujas y que estos recursos lleguen y no se conviertan en espacios única y exclusivamente para un sector concreto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digo, ¿de qué sirve que yo escriba el mejor artículo, yo o cualquiera, el mejor artículo de reflexión pedagógica que exista, si después al final lo va a leer ese círculo de, por así decirlo, de intelectuales del sector? Es decir, ¿de qué nos va a servir eso? Pues al final, de nada, porque lo único que después nos chirría cuando todo el mundo habla de educación,
Entonces, si yo quiero que todo el mundo hable de educación y quiero que todo el mundo hable de educación con un contexto definido, vamos a hacer que nuestro contenido y nuestro discurso llegue al máximo número de gente posible. ¿Y cómo se puede alcanzar eso? Pues invadiendo estos espacios que son entendidos para el ocio con discursos también pedagógicos. Es decir, por ejemplo, si tengo que adoptar figuras como un poco de postureo, pues bienvenidas sean si esas van a tener una finalidad concreta, que es una finalidad de divulgación. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, se ha conseguido alcanzar y llegar a muchísima gente interactuando a través de las redes sociales, que vienen a ser la manera que tengo de, o que tenemos de nutrir al blog, que es como el pilar fundamental. En este caso, el proyecto Yo Soy Tu Profe se nutre del blog, que es el punto de referencia en cuanto a contenido, y redes sociales que nutren ese blog, que retroalimentan con vídeos en el canal de YouTube, intentando con tutoriales de matemáticas, tutoriales haciendo experimentos, haciendo reseñas sobre educación, que vienen a completar el material didáctico que se comparte dentro del blog. En Instagram con imágenes, haciendo acertijos, con pequeñas frases sobre personajes célebres, con imágenes que intenten ser lo más atractivas posibles para eso, para utilizar ese postureo, por así decirlo, y captar la atención al máximo al público para que encuentren los contenidos dentro del blog. También en Facebook y en Twitter son comunidades. Facebook es una comunidad un poco más amplia en cuanto al sector, a las distintas identidades que se pueden encontrar allí, y después Twitter es verdad que viene a ser un poco lo que yo venía a criticar, que viene a reproducir esa propia comunidad docente. Entonces, allí también lo que viene es a compartir esos recursos, intentar compartir y que encuentre una manera de divulgación y de publicidad a el contenido que se publica dentro de la web, del portal. Y así se ha alcanzado en estos 3 años, que va a ser el blog ahora, solo en lo que va de 2018, más de 2 millones de visitas. Eso viene a reflejar que existe una demanda en cuanto a la necesidad de compartir recursos y de transformar un poco las identidades y rellenar los entornos virtuales de contenido pedagógico. ¿Qué se comparte mejor? Bueno, si me preguntas qué se comparte mejor, depende de la red. Si yo, como vengo a decir que el proyecto Yo Soy Tu Profe viene a ser el blog y la web como contenido fundamental, porque es lo que viene a dar el valor añadido, que es la cantidad de recursos gratuitos que se comparten en él, pero cada red viene a moverse de una manera diferente. En el blog lo que se comparte mejor son los recursos que están más elaborados, es decir, los cuadernos de problemas y los cuadernos de ejercicios, que vienen a ser recursos bastante amplios y bastante fundamentados, son los que mejor se comparten y los que tienen miles de visitas diarias. Por otro lado, en las redes ya es otro mundo, porque lo que se comparte mejor en el blog no quiere decir que sea lo que se mueva mejor en redes. Muchas veces también depende del público al que va dirigido. Es decir, tenemos que aprender un poco a vendernos, por así decirlo, o a divulgar en los distintos espacios, entendiendo los lenguajes que en él se reproducen. Por ejemplo, en Instagram hay que buscar también que las imágenes sean un poco llamativas. En Twitter tienes que buscar el titular, porque al final, si tú no implicas un titular atractivo o una frase atractiva que venda tu contenido, o que estoy hablando de vender cuando realmente no es vender, es decir, tú no quieres vender nada, lo único que quieres es que la gente, que ese contexto, ese recurso que tú has invertido un tiempo, llegue a alguien. Entonces, si quieres que llegue a alguien, tienes que aprender
también a transmitir ese conocimiento. Entonces, tienes que buscar, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, como habíamos dicho que eran entornos distintos, pues buscar también frases que lleguen a las personas, lleguen y sepan transmitir el contenido de tu recurso. Pues eso, y después en YouTube, pues lo que más demandan son distintos tutoriales de matemáticas, en función también muchas veces de los recursos que voy tanteando, las demandas a través de comentarios que los estudiantes dejan en el blog, voy tanteando y elaboro vídeos para el canal de YouTube. Bueno, cuando hablamos de divulgación en la red, también tenemos que saber que existen inconvenientes. Bueno, inconvenientes, es decir, existe una exposición mediática en cuanto a tu profesionalidad. No es lo mismo dar clases en una aula presencial que dar una clase virtual, que al final implica tener un altavoz que en principio no tiene por qué ser un altavoz excesivo, es decir, no tiene por qué romper unas barreras extremadamente amplias, pero sí que podemos tener el miedo a que esas barreras se amplíen y que lleguen y que de repente nos aparezcan los temidos haters. Aún así, uno no puede dejar llevarse por eso, porque al final tú lo único que pretendes es divulgar contenidos y divulgar contenidos de la mejor manera posible. Es decir, no estás haciendo absolutamente daño a nadie, por tanto, uno tiene que confiar en lo que está haciendo y no dar pie ni retroalimentar a los temidos haters, ¿no? Entonces, bueno, al final la sobreexposición implica unos riesgos, pero manteniendo una conducta adecuada, esos riesgos no tienen por qué ir más allá. Es decir, todos nos hemos encontrado, todos nos hemos equivocado en la clase, todos nos podemos equivocar también en el aula virtual. Y eso no hay que darle más pie porque no pasa nada, es reconocer el error y vuelta atrás. Y por último, nada, darles las gracias, que ha sido un placer, y recordarles que nos vemos en las redes.